Buenas tardes, estamos con Eduardo Bolinches en la Bolsa de Valencia. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos a hacerte una pequeña entrevista antes de que empiece la Academia de Trading de esta tarde. Eduardo, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen trader? Bueno, pues en primer lugar es esencial mucha disciplina y mucha paciencia. Disciplina porque hay que ser muy metódico con el sistema de trading, es decir, un proceso de pautas que hay que seguir a rajatabla y no podemos dejar pasar ninguna por delante, ¿no? Y mucha paciencia porque en la medida que esas pautas no se cumplan en su totalidad, no debemos lanzarnos al mercado, no debemos abrir una operación, ¿no? Por lo tanto, como buen cazador hay que estar parapeteado, escondido, a que la presa se ponga a tiro y solo en el momento adecuado disparar, ¿no? Nuestra orden de compra o de venta, indistintamente. Disciplina y paciencia, esencial. En tu operativa, ¿qué prefieres? ¿Análisis técnico, fundamental o ambos? Sin lugar a dudas, ambos. Yo siempre digo que una mesa es un tablero con 4 patas. Si ponemos un tablero con una única pata, el tablero no tiene consistencia, se va a caer, ¿no? Esa necesidad de 2 patas es esencial. Pero fíjense, un tablero con 2 patas también es inestable. Hace falta por lo menos 3 dispuestas en forma triangular y qué mejor que 4 patas, ¿no? Análisis técnico, análisis fundamental, gestión del riesgo y bueno, un paquete que dentro de lo que sería la gestión del riesgo pues también añadiría por aquello de no tener 3 patas sino 4 para dar más consistencia, el money management, ¿no? En definitiva, análisis técnico, cuándo comprar, análisis fundamental, qué comprar, gestión del riesgo, cuándo hacer una operación y el money management, qué cantidad económicamente hablando hay que comprar. Esencial, un tablero con 4 patas porque si no se nos va a caer. ¿Qué mercados crees que son los más idóneos para hacer trading? Cuanto más dinero involucrado haya en un mercado, mejor. Cuanto más inversores hayan involucrados en un mercado, mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Si pretendemos hacer con éxito, con cierto éxito, con ciertas garantías de éxito, análisis técnico sobre un valor del mercado continuo que Realia, por poner un ejemplo con nombres y apellidos, pues bueno, es un valor pequeño, pequeña capitalización, poco volumen, bajo volumen, no muy intermediario. Si lo comparamos con las acciones de Telefónica, por ejemplo, máximo componente del índice IBEX 35, pues bueno, no tiene ni punto de comparación un valor con otro, ¿no? Es decir, cuanto más volumen y más intermediación haya, mucho mejor. Y si además lo comparamos con un propio índice, entonces mucho mejor aún, porque el índice aglutina mucho más inversores, mucho más dinero. Y si ya lo elevamos a una materia prima, pues increíble, ¿no? Y acabando por el mercado del Forex. Si comparamos un análisis de euro-dólar con un gráfico de Realia, pues sinceramente no tiene color. Simplemente una sesión bursátil en el mercado de divisas, aproximadamente 3,7 billones con B de dólares diarios, que viene a ser la contratación de todo Wall Street en 2 meses y medio. Entonces, bueno, es donde más efectivo es el análisis técnico, mercado de divisas, mercado de Forex, pero bueno, vamos a extender un poquito más a los índices, a las materias primas y a esos primeros valores, esos valores directores de los índices, ¿no? Ese top 5 del índice IBEX 35, Telefónica, Repsol, BBVA, Santander, Iberdrola, y fuera de ahí pues ya corremos un riesgo innecesario. ¿Crees que los indicadores técnicos sirven para algo? ¿Cuál de ellos prefieres o cuál crees que es el mejor? Herramientas de análisis técnico hay muchas, hay muchísimas. Tenemos los soportes, las resistencias, tenemos las tendencias, tenemos los canales, tenemos formaciones triangulares, formaciones de giro, de continuidad, tenemos los indicadores, los osciladores, o sea, tenemos para dar y vender, bueno, libros y libros se han escrito al respecto, ¿no? Concretamente los indicadores y osciladores prácticamente van cogidos en los mismos capítulos en los libros de análisis técnico. Son importantes, pero vienen como un apoyo adicional para sustentar una tendencia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues que una tendencia siempre va a ser mucho más importante, una sucesión de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, crecientes en el caso de una tendencia alcista,
decrecientes en el caso de una tendencia bajista, ¿no? Siempre va a ser muy importante que impere en el mercado una sucesión de máximos y mínimos crecientes, por poner un ejemplo, que un indicador que te esté dando sobreventa. Bueno, el DAX, el índice DAX, por poner un ejemplo, 2.000 puntos subidos, tendencia intacta. Indicadores como por ejemplo el RSI, indicando clara sobrecompra, es lógico, es normal. Un índice que sube un 30% en pocos meses, pues no nos va a descubrir nada, ¿no? Divergencias bajistas por RSI, divergencias por MAC, estocásticos sobrecomprados, todo lo que queramos, pero vienen a apoyar, vienen a decir que, oye, que estoy caro, pero no quita que mañana esté más caro todavía, ¿no? Entonces, mientras que no se pierda una tendencia, es muchísimo más importante una tendencia que un indicador, por mucho que nos centremos en los indicadores que personalmente más se utilizan y que a mí son los que más me gustan, un RSI, intentando contestar la pregunta, ¿no? Un RSI, un MAC, un estocástico, de ahí yo me es suficiente, no me suelo salir de los más famosos, de los más conocidos, sin olvidarnos, por supuesto, del mejor de todos, que son las medias móviles, ¿no? Un indicador también, pero que nos olvidamos de él como indicador en la medida que no se pone en una ventana nueva, sino que va sobre la ventana reservada para la evolución de los precios, ¿no? Pero en definitiva, el compendio de esos 4 indicadores que acabo de enumerar y poco más, es suficiente. Todo lo demás es añadir ruido y cosas innecesarias que ya te las está diciendo una tendencia en el momento que se pierde. Hablábamos antes de la gestión monetaria. ¿Qué método de gestión monetaria recomiendas a nuestros usuarios? Es esencial olvidarnos de conjugar el verbo ponderar. Es muy común en los inversores, sobre todo en los inversores noveles, el ponderar. ¿Qué significa ponderar para la gente que no lo sepa? Bueno, pues compramos una acción a 10 euros, tenemos la mala suerte que el mercado nos va en contra, baja a 9, sigue bajando a 8 y resulta que lo único que pasa por la cabeza es que está muy barata, que no puede bajar más, voy a comprar a 8 y así bajo la media a 9. Estoy ponderando. Es un problema que hay que evitar. Más que ponderar, lo que tenemos que hacer es piramidar. Piramidar una posición es hacer lo contrario. Yo compro una acción a 10 euros, he hecho un buen análisis, el mercado me da la razón, se va hacia arriba, a 11, a 12, tengo que seguir añadiendo posiciones, porque una compra a 12, inmediatamente si uno la compra de 10, mi media está en 11, fíjense, compro a 12, pero empiezo ganando una unidad. Sin embargo, si yo lo que estoy haciendo es lo contrario, ponderar, compro a 8, pero empiezo perdiendo una unidad, puesto que mi media está en 9. Hay una gran diferencia entre empezar perdiendo, en el caso de ponderar, y empezar ganando, en el caso de piramidar. Eso es lo que hay que hacer. Tomarle el pulso al mercado, que el mercado te diga que vas en la dirección correcta y en ese momento ir incrementando posiciones. Muy bien, hablando un poquito de la situación actual, ¿qué crees que harán las bolsas europeas y americanas de aquí a final de año? ¿Veremos una nueva recesión? Difícil respuesta. Decía antes pues que un DAX con unos 2.000 puntos, por ejemplo, de subida prácticamente sin descanso, pues se está enfriando ahora mismo, está en un proceso de reflexión y esto pues puede condicionar todo lo que queda de año, si no todo lo que queda de año los próximos meses, hasta verano, inclusive posterior de verano. Pero es un año interesante para averiguar qué va a pasar en un entorno en el que aparentemente no puede el DAX con el 12.000, aparentemente no puede el Dow Jones con el 18.000, nosotros estamos trabajando al tuntún con esas grandes zonas de resistencias que tuvimos en el año 2010, el IBEX, 2010, finales del 2010 y principios del 2011, hemos vuelto a ellas ahora, hemos roto, pero claro, hemos roto concretamente en el viernes aprovechando el cuádruple vencimiento. Hemos visto el 5.000 del Nasdaq también con esa excusa, pero ha durado lo que dura un caramelo en la puerta del colegio, es decir, cuidado, el condicionar la evolución de un índice o de un conjunto de índices o mercados, me da igual, a una fecha concreta. Es muy común por parte de los periodistas siempre preguntar cómo va a acabar el año un índice. Por supuesto que sí, es lo normal, pero no se trabaja con plazos temporales, se trabaja con pautas de máximos y mínimos crecientes o máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, el DAX, por poner un ejemplo, hemos consolidado los 12.000, pero se están perdiendo. Pues esto es
o se pueden llegar a perder. Esto es peligroso. Entonces, si se pierde la pauta, no sé dónde voy a estar tomándome las uvas con el DAX, pero sí que sé que si se pierde la pauta, pues se ha perdido la tendencia alcista y viene una corrección. Echaremos mano de herramientas Fibonacci, retrocesos de Fibonacci y, en definitiva, búsqueda de tendencias alcistas menos aceleradas. El 5.000 del Nasdaq, el 18.000 del Dow Jones, el volver nosotros a cotizar por debajo de los 11.200 puntos en el caso del índice IBEX 35. Es decir, si perdemos la pauta de máximos y mínimos crecientes, pues esto se pondrá feo. ¿Hasta dónde? Hasta que se vuelva a retomar la pauta de máximos y mínimos decrecientes. Y dentro de este proceso, el dónde nos pille con las uvas, pues es una incógnita que nadie sabe, ni yo ni nadie, por supuesto. Y para finalizar con la entrevista, Eduardo, ¿cuál es tu opinión sobre el QE europeo? ¿Crees que va a funcionar? Pues interesante también, interesante porque por un lado tenemos la finalización ya constatada del QE3 ilimitado estadounidense, y esto hay que compatibilizarlo con una subida de tipos de interés al otro lado del charco, Estados Unidos, y como digo, hay que compatibilizarlo sobre todo con el inicio flagante de momento inicio del QE más que europeo, alemán diría yo, ¿no? Pero bueno, ahí está, esto que está ¿qué está ocasionando? Pues está derribando un par euro dólar hacia abajo. Hemos visto cómo hemos visto bajadas desde el pasado verano fulminantes hasta la zona de 1.05. La reacción alcista de 1.05 a 1.10 pues da a pensar que ya ha pasado lo peor, pero este da a pensar, creo que es demasiado prematuro decir que ya pasó lo peor. Un 1.11 creo que podemos verlo, pero creo que ahí se va a volver a girar a la baja. El QE no es de 2 meses, es de más duración, en principio hasta que venga la inflación llamando a la puerta, y como digo, muy interesante saber qué va a pasar, cómo vamos a engranar, cómo vamos a comernos, no QE estadounidense con QE europeo, mercados bursátiles estadounidenses posiblemente finalizando mercados alcistas tras 6, casi 7 años de mercados alcistas, con nosotros que estamos empezando a subir. En el caso del índice IBEX 35, por ejemplo, la gente no suele tener mucha memoria, pero estábamos en un 16.040 puntos en noviembre del año 2007, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba eso. ¿Funcionará o no funcionará? Yo dudo mucho que podamos desacoplarnos de un mercado supuestamente bajista estadounidense, es decir, que al final nos arrastrarán los mercados bajistas americanos, y lo único que nos puede salvar es la pérdida que puede, y creo que va a seguir teniendo el euro frente al dólar, lo cual pues mete a unos mercados bursátiles alemanes en una situación muy importante. Es un mercado donde es claramente exportador y con un euro por los suelos, pues bueno, se están hinchando, ¿no? Y ahí tenemos esos 2.000 puntos del DAX sin parangón, ¿no? Subidas impresionantes que de momento pues estamos empezando a ver ahora ese mal de altura, a ver en qué acaba. Demasiado pronto para decir si va a funcionar o no, pero interesante sin duda saber cómo va a acabar esta historia. Genial, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un saludo a todos los internautas de Rankia.